beneficio de, sino debes de tener una estrategia de comunicación donde tanto los gerentes como los administrativos, ingenieros y todos tengan el mismo mensaje. Entonces, yo creo que una de las habilidades es tener una buena comunicación, una capacidad de análisis y afrontar el cambio rápidamente. ¿A qué me refiero? Muchas veces o tenemos que adaptarnos a ese cambio y manejar la resistencia a ese cambio, que nosotros le tenemos, hay un término que se llama administración del cambio como tal. Yo creo que esas son las tres más importantes, y una de las fortalezas que yo creo que tiene este puesto es precisamente por esa misma comunicación obtener la información de primera mano del negocio, que van a ser los cambios, que se tiene que hacer, y también el apoyo, por ejemplo, para muchas actividades de como de apoyo hacia los empleados. Entonces esa es la parte a la que a mí más me gusta, ¿no? Es la parte de fortaleza, exactamente, el soporte a los empleados. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las funciones como gerente de recursos humanos? Las funciones son muy variables, pero yo te las puedo definir en 5 partes. Una obviamente es la parte, en nuestro caso, la parte de nóminas, que es el pago de los empleados, obviamente. La parte de compensaciones y beneficios, que es el manejar sueldos, salarios por posición, etcétera. La parte de relaciones con los empleados o clima organizacional, que son las encuestas, los buzones de comunicación, etcétera. Otra también muy importante es el manejo o la administración del personal, reclutamiento, selección, etcétera. Y otra parte muy importante sería recursos tecnológicos para recursos humanos, o sea, qué sistemas utilizamos nosotros para el manejo de todas estas áreas, ¿no? Entonces yo lo pondría, por ejemplo, en esos 5 pilares. Muy bien. ¿Cuántas áreas hay dentro del Departamento de Recursos Humanos? Yo creo que me adelanté a la pregunta, pero básicamente son esas 5, ¿no? Okay. Dependiendo de las organizaciones, nosotros, por ejemplo, aquí en la planta tenemos la parte de laborales, que son los generalistas los que se encargan del apoyo directo al empleado. Tenemos la parte de servicios al personal, como cafetería, transporte, eventos, etcétera, ¿no? Y por fuera le llamamos centros de excelencia. Tenemos la parte de nóminas, tenemos la parte de legal, tenemos la parte de compensaciones, y también se tiene el apoyo que le decimos nosotros de servicios de recursos humanos, que es el 01800, donde los empleados hablan para saber qué es su estatus de préstamos de fondo de ahorro, el estatus de las tarjetas de vales de despensa, etcétera, ¿no? Entonces así los dividiría yo. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que usted utiliza para el reclutamiento? Ok, tenemos 2 procesos. Uno es por medio de un outsourcing o una empresa que provee el servicio de administración de recursos humanos, que es, en este caso con el que nosotros trabajamos, se llama AGDA. ¿Okay? Ellos se encargan de toda la parte del reclutamiento, desde que de aquí del sitio se dispara la petición de personal. Ellos hacen todo lo que es reclutamiento, selección, examen médico, pruebas físico-motrices, y por último lo que es incluso la inducción de los empleados. ¿Okay? Esa es la parte que yo diría, al final del día es indirecta porque no la tengo yo. Ellos ya me entregan a mí a la persona, y esas personas duran de 3 meses, máximo 1 año con nosotros, y se transfieren como personal de tiempo completo. ¿Okay? En la parte directa, nosotros también las requisiciones se disparan por medio de un sistema que nosotros tenemos, que es parte del sistema de IT, de Recursos Humanos IT. De ahí se dispara la petición, nosotros hacemos reclutamiento y selección, y tenemos varios medios, desde postear la posición en un periódico, en una bolsa de trabajo, hacer campañas incluso internas, porque puedo tener candidatos internos y externos, ¿no? Entonces, hacemos esa parte de reclutamiento. Nosotros nos encargamos incluso de, si son varios entrevistadores, pues ponerles a las personas, a los diferentes entrevistadores, darles el seguimiento para que se cumpla nuestra meta. Nosotros tenemos una meta de no más de 40 días en reclutar una posición, ya puede ser una posición
administrativa, de ingeniería o incluso un gerente. Obviamente con los gerentes es un poquito más amplio porque los entrevistadores son de fuera o vienen son desde Estados Unidos o de otras partes del mundo, ¿no? Entonces depende. Ya cuando pasa todo ese proceso de selección, tenemos un proveedor que nos hace la parte de como el análisis de antecedentes laborales del empleado, y ellos hacen las llamadas necesarias para saber cómo se portaron en el otro trabajo, ¿no? Ya después de que ellos pasan todos esos filtros más su examen médico, obviamente pues ya pasamos nosotros a la parte de lo que es la inducción, que es entrar aquí a la planta, se les da todo su programa de 90, bueno, primero el programa de un día, que es la inducción rápida, y el programa hasta 90 días, sobre todo para personal indirecto. Ese programa de 90 días es como tu inducción a tu trabajo, o sea, a tu rol dentro de la empresa, que es muy diferente a lo mejor para un personal directo u operativo, porque el personal directo operativo es un día de inducción y dependiendo de la posición en el piso de producción es el entrenamiento. Hay unos que tienen una duración de hasta horas porque es muy sencilla el manejo o el ensamble, ¿no? Pero hay otros que lo hacen a veces hasta 2-3 días o una semana, dependiendo si son muy especializados. Pero básicamente así a grandes rasgos es el proceso de reclutamiento. Muy bien. Entonces concedemos aquí las preguntas en la ronda. Okay. Número 7, sí. Mi nombre es Axel Fernando, de la Universidad José Vasconcelos, de la carrera de Administración y Logística, como comentó mi compañero. Okay. ¿Qué actividad realiza cuando hay demanda de personal? Ok. Bueno, nosotros, al menos en esta planta, podemos tener demandas de personal también dependiendo de las actividades que va a realizar, pero te voy a hablar de personal operativo o directo, que a lo mejor es donde tengo yo más volumen, porque hay veces que en un mes me dicen, ¿sabes qué? Necesito 100 personas, que reclute 100 personas, ¿no? Yo hago un plan de cómo se va a hacer, la aprobación de todo de esa gente, ¿no? Porque yo tengo que revisar con finanzas, con el negocio, oye, necesito 100 personas más para construir esta demanda que me estás dando. Lo tengo en presupuesto, porque una cosa es no nada más pedirlo por pedir, sino yo también tengo que ver qué presupuesto tiene la compañía, si se está dando el volumen o el ingreso necesario para yo poder pagarle esas horas a las personas, obviamente, porque al final del día es un gasto que yo tengo que cubrir. Entonces, hago esa revisión y ellos me dicen, ¿sabes qué? Si tienes un gap de 100 personas, las puedes contratar. Perfecto. Ya que yo reviso esa parte, tengo la demanda de ese personal, ahora sí me voy a ver cuáles son los canales o los mejores canales para reclutamiento. Aunque no lo hago yo directamente, lo hago a través de un tercero como Agda. Yo reviso cuáles van a ser los pasos que ellos van a seguir para comunicar esa necesidad. Yo reviso desde cuál va a ser la oferta, qué es lo que le estás informando a la gente, obviamente externa, para que venga a trabajar con nosotros, ¿no? Revisamos esa parte y luego ellos ya me presentan un plan que si yo lo hiciera directamente harían básicamente lo mismo. Puede ser perifoneo, puede ser en carpas, porque ya sabemos que incluso en la ciudad hay lugares donde se ponen las carpitas de reclutamiento, ¿no? Entonces las carpas de reclutamiento, también utilizamos nuestro transporte personal para decir, oye, esto es necesito tantas personas, etcétera. Y muchas veces dentro incluso de la misma compañía tenemos el bono de recomendación. O sea, si tú tienes o si tú conoces personas que quieran venir a trabajar con nosotros, lo puedes recomendar y yo incentivo a la misma gente de aquí adentro a que nos ayude, ¿no? Con toda esta parte. Facilita. Exacto, nos facilita. Entonces, ya que tenemos esa demanda y empezamos a cubrirla, nosotros tenemos una meta también para reclutamiento de personal directo. Si son de 1 a 50 personas, son de 7 días. Si son de 1 a 100 personas, son 10 días hábiles. Entonces, nuestro proveedor tiene ese tiempo para empezar a reclutar a la gente. También tenemos muchas, en cuanto a esa demanda, tenemos también muchos factores que tenemos que revisar. Época del año, si entraron a clase, si es Navidad, si ya pagaron aguinaldo, si ya pagaron, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque mucha gente, si empiezo a reclutar, por ejemplo, en noviembre, diciembre, no mucha gente se mueve porque tienen la parte del aguinaldo y fondo de ahorro y las posadas y la gente no se mueve. Entonces, todos esos factores los tienes que revisar al momento de tener una demanda.
Entonces yo te estoy explicando cuando todo es ideal y lo puedes hacer de primera mano muy rápido, ¿no? Okay. Siguiente. ¿Qué tipo de preguntas se realizan en una entrevista de trabajo? Son muy variadas. Yo creo que también, obviamente dependiendo de la posición. Yo dejo la parte técnica a la persona que es conocedora. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo voy a entrevistar a alguien que va para un puesto de ingeniería de manufactura. La parte técnica la sabe más el manager o el líder de esa área. Entonces esa es la parte técnica que yo les dejo a ellos. Yo no, a lo mejor no les sé preguntar acerca de dibujos, acerca de lectura de planos. Tengo las bases, pero no necesariamente todo el conocimiento. Lo que yo me enfoco como recursos humanos es en la parte blanda, como le llamamos. Entonces yo me voy más a comportamientos, como, por darte unos ejemplos, doy las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el último proyecto que hiciste? ¿Cómo resolviste el problema o el peor problema que hayas tenido en algún proyecto? Si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer, ¿qué harías diferente? Porque yo puedo darme la idea de cómo la persona afronta esos cambios o esos problemas dentro de los proyectos, y yo me puedo dar cuenta también qué estilo de liderazgo o de pues sí, qué estilo de liderazgo o qué tanta iniciativa tiene para esa persona resolver los problemas. Entonces es un ejemplo, pero depende también incluso de la posición. Si me preguntas qué preguntas le harías a alguien de recursos humanos, pues yo incluso tengo que empezar a ver algo más allá, como integridad de la persona, discúlpenme, cómo ha manejado los conflictos, cómo es su atención al cliente, por ejemplo, o sea, cómo atiendes a las personas. En eso me enfocaría. Entonces es diferente, ¿no? Y por ejemplo, una persona de sistemas puede ser, el perfil es muy diferente a una persona que siempre va a estar en contacto con la gente. Sistemas a lo mejor no están tanto en contacto con la gente y es muy diferente las preguntas que le hayan, por darles un ejemplo. Dependiendo del área, ¿no? Claro, dependiendo del área. Okay. Siguiente. ¿Cómo minimiza la rotación del personal? No hay ahora sí que no hay una forma especial para hacer eso. No, todos quisiéramos saber cuál es el secreto para darte una respuesta perfecta, pero lo que nosotros hacemos es mucho la pertenencia de las personas. Es decir, cuidar obviamente el estilo de liderazgo que tienes en una organización, porque hay muchos estudios que dicen una persona no deja la organización, deja un jefe, ¿ok? A lo cual yo puedo decir que estoy casi de acuerdo. Pero otra también muy importante es las actividades que hacemos con los empleados, o sea, que tanto la empresa realmente se preocupa por los empleados. Por ejemplo, nosotros, y ahora con la norma 035, que es nueva y espero que ustedes sepan de qué se trata, mucho de lo que nos enfocamos es todas esas actividades que ya hacíamos, porque hay muchas que ya teníamos, cómo se las hacemos saber al empleado que realmente tiene esas oportunidades para convivir con la familia, para hacer deporte, para disfrutar incluso con sus mismos compañeros de trabajo, porque no siempre nada más es trabajo, siempre estás en un grupo donde también convives con todos los demás, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los pasos para que la gente se quiera quedar. En esta planta, que tiene más de 35 años, tenemos gente que en este año cumplió 35 años de antigüedad. O sea, a lo mejor fue el empleado número 100, número 120, ¿no? Pero cuando le preguntas a ellos, oye, ¿por qué te quedaste aquí, no? Yo creo que las respuestas, o más bien no creo, las respuestas que hemos recibido es: estoy muy a gusto, me gusta el tipo de trabajo, conozco a casi todas las personas, ya sé cómo hacer mi trabajo. En la parte administrativa, lo que me han respondido es que tengo proyectos, me involucran en decisiones importantes de la empresa, tienen la oportunidad de escucharme como empleado. Entonces eso es muy importante, porque también estamos tratando de tener este tipo de comunicaciones con los empleados cada cuarto, por ejemplo, a final de año vamos a tener otra junta de comunicación para que realmente se sienta esa conexión. O sea, no nada más somos los gerentes, los administrativos y los operadores, no, sino todos en conjunto, cada quien en su rol, hace que esta empresa pues se mueva, ¿no? Y por eso yo digo que es el sentido de pertenencia.
Excelente. Siguiente pregunta. ¿Su personal está en constante entrenamiento? Sí, y de hecho en este año vamos a hacer un cambio en la estructura de entrenamiento. Nos vamos a mover a una, pues yo le diría una herramienta o un tipo de entrenamiento donde los empleados van a estar certificados e incluso en su credencial van a tener una credencial, perdónenme, de entrenamiento donde se va a ver dónde están certificados, porque tú te puedes, y más que nada ser responsable al empleado de tú en qué te quieres, o sea, en qué te quieres preparar o para qué quieres hacer, porque van a decir muchos, no, sabes que yo soy buenísimo en empaque, pero a lo mejor de aquí no me muevas porque si me voy a hacer otra cosa no soy bueno. Entonces lo que estamos tratando de lograr aquí es en qué te quieres certificar tú. Si tú te quieres quedar a hacer empaque por siempre y estás a gusto y eres muy bueno, no tengo ningún problema. Pero por ejemplo, si en algún momento el empleado mismo quiere crecer a otra posición como líder de grupo o un operador especializado, pues sabes qué, o sea, necesitas pasar por todas estas certificaciones, por todos estos entrenamientos para poder lograrlo. Es a lo mejor un cambio que tenemos exactamente, que estamos a punto de implementar ya en este año. Creo que uno de los edificios, porque ahorita tenemos 3 edificios, está ya enfocado en ese tipo de entrenamiento y se va a permear a toda la organización. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de motivación les brinda a sus colaboradores? Bueno, tenemos, como te comentaba, tenemos varias cosas. De los primeros, y a lo mejor es el que se nota, pues tenemos bonos para los empleados, bonos de puntualidad, bonos de asistencia. Tenemos un bono anual de productividad donde los empleados, dependiendo de los números o de los métricos que se hayan logrado obtener, pues obviamente se ganan ese tipo de bonos. Pero muchos de los motivadores también que tenemos son por medio de eventos o por medio de la asistencia del empleado. Tenemos eventos de reconocimiento por asistencia perfecta. Muchas veces en estas comunicaciones que les comentaba se premian se mencionan a los empleados y se les premia con una comida especial, por ejemplo. Tienes también el de antigüedad. De hecho, aquí en esta empresa se les da un reconocimiento por antigüedad desde que cumples el año. Entonces cumples 1, 3, 5, 10 y así te vas cada 5 años, ¿no? Entonces tienes eso. ¿Por qué? Porque yo siento que el primer año del 1 al 5, del primer al 5 año, ellos se tienen que ya sentir parte de la organización. Entonces desde el primer año yo te estoy reconociendo así, tienes un año, pero fíjate tus compañeros que ya llegaron a los 20, a los 25 años, ¿no? Entonces, de nuevo, en esta empresa ahora sí que todo el tiempo que quieras durar es muy, pues permite ese tipo de desarrollo. Ahora sí que ya nada más es parte del empleo que es lo que quiere hacer, ¿no? Sí. Pero esos son los diferentes motivadores, más aparte muchos eventos que este año apenas empezamos a ver eventos deportivos, eventos de integración con la gente. Tuvimos vamos a tener la posada, por ejemplo, la próxima semana, pero también este año le llamamos Open House, que es como ven y visita la planta y trae a tu familia. Entonces hubo juegos mecánicos, hubo shows. Esto estuvo muy, muy interesante porque es la primera vez que la planta tiene un evento como ese, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las cosas que tenemos, pero son las que te puedo comentar. Perfecto. Por este momento vamos a una rotación de mi compañero. Uh-huh. Mi nombre es Luis Ángel, una Ramírez de la Universidad José Vasconcelos. Una pregunta que se me hace muy importante como todas las demás, ¿qué relación tiene recursos humanos con los demás departamentos? Ok, bueno, pues para empezar, nosotros somos los que regulamos el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo es donde nosotros ponemos como las reglas que tienen que seguir todos los empleados, ¿no? Y cuando digo todos los empleados, pues son todos los empleados de todos los departamentos. Esa es la parte normal, donde recursos humanos hace reclutamiento, selección y lo que es la parte de laborales y el pago obviamente a los empleados. Pero la relación también que se tiene importante con esos empleados es, por ejemplo, incluso entrenamiento, capacitación y lo que le llamamos nosotros coaching o
apoyarlos para que ellos también hagan, o nuestros líderes o nuestros empleados hagan mejor las cosas. Ahí en esa parte nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos empleados y sobre todo, con muchos managers y gerentes, de acuerdo a la encuesta organizacional, qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Sabes qué? Me dijeron los empleados que somos muy malos comunicando, que queremos decir algo y Radio Pasillo nos gana y dicen otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros nos juntamos como equipo y empezamos a ver técnicas nuevas, cómo vamos a asegurarnos de que la comunicación baje de la forma correcta, que los de primer turno, segundo turno, turno continental, pues conozcan precisamente todo, la misma información y que no traigan otro tipo de ideas, ¿no? Eso es una. Otro tipo de relaciones, por ejemplo, yo cuido la parte del presupuesto para eventos, pero también cuido la parte de que no me pidan empleados de más, cuido la parte junto con finanzas a veces de los gastos que pueda hacer mi propio departamento. Tengo mucha relación, por ejemplo, con compras. Nosotros hacemos obviamente requisiciones para cosas que requieran los empleados, que si tengo que dar una nueva credencial, que si tengo que dar algo de esto, ¿no? Entonces, la interacción realmente es con todos, dependiendo de la situación. Pero básicamente en las decisiones importantes de la compañía, nosotros, al menos en esta, tenemos un equipo, más bien el equipo de gerentes, para tomar una decisión tenemos que estar todos de acuerdo y conocer todas las premisas. Entonces, si yo voy a hacer un cambio de lo que ustedes quieran, yo tengo que ir con ese equipo de gerentes y con el gerente de sitio y decirles, ok, voy a hacer esto diferente al año pasado, vamos a invertirle más a esto para los empleados. Yo les tengo que hacer como el caso de negocio para que ellos me los puedan aprobar y que al final del día me ayuden también a que los empleados se sientan contentos, realmente estén comprometidos con la empresa. Entonces, pues básicamente a mí me toca ser la persona que apoya con el cumplimiento e integridad de todos los empleados. Eso es lo que hacemos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estructura de su empresa? ¿La estructura de toda la compañía o nada más de recursos humanos? ¿Podría ser de recursos humanos? Okay. ¿Del departamento? Ok. Entonces, aquí dentro del sitio, nosotros tenemos 2.100 empleados. ¿Okay? De esos 2.100 empleados, yo tengo un equipo de 7 generalistas. Generalistas se refiere a que nosotros vamos con los empleados, les contestamos incluso sus preguntas, a veces nos dudas o ellos dan a veces la comunicación también directamente a los empleados. Entonces tengo 7 personas, una de ellas está en el turno de la tarde. Nuestro horario pues abarca los 2 turnos también que tenemos aquí en la planta. Entonces tengo esos 7. También tengo 3 personas que les llamamos coordinadores de recursos humanos. Ellos son los que están encargados precisamente de los servicios al empleado. Una persona para comedor, otra persona para transporte y otra persona que se encarga de todo el archivo del personal. Y aparte, esas 3 personas nos apoyan en actividades específicas como transferencias de personal, cuando se transfiere de a residio. También ellos apoyan, o sea, si no está una persona, pues los otros 2 también apoyan con ese servicio, etcétera. Y ellas también son las que nos ayudan a hacer captura de las incidencias de nómina de los empleados. Ellas mandan a un tercero que está en San Luis Potosí todos los movimientos de vacaciones, de permisos, de incapacidades, etcétera, para que la nómina se haga por medio de ese centro de excelencia que es nóminas y que está en San Luis Potosí. Eso es lo que hacen. Entonces, ese es el equipo que yo tengo. Más aparte, tengo una persona de comunicación que literalmente se encarga de la comunicación interna de la planta, que si eventos, etcétera, ella lo manda por correo electrónico, lo diseña y lo manda por correo electrónico y también lo posteamos en los pizarrones de comunicación de la planta, porque tenemos 4 edificios, entonces ella se tiene que asegurar que todos tengan lo mismo. Y también tengo la persona de entrenamiento, que es la coordinadora de entrenamiento de toda la planta, y ella tiene a su cargo 6 personas que son como líderes de entrenamiento que están en piso de producción, y ellos son los que se encargan de las certificaciones que comentaba anteriormente. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los beneficios del reclutamiento interno?
Yo creo que los beneficios del reclutamiento interno es que tú de primera mano obtienes la información al momento de estar reclutando directamente. Tú fuiste quien entrevistaste a la persona, tú fuiste quien hizo las preguntas adecuadas dependiendo de la conversación. Entonces, tienes el perfil ya de la persona que tú necesitas o de las personas que tú necesitas. Anteriormente, cuando hacíamos reclutamiento interno directo, por ejemplo, el personal de producción, el mismo supervisor también era parte de ese proceso de selección o de entrevistas. Entonces ellos ya sabían cómo entrevistar a la gente y ellos pues nos ayudaban a hacerlo más rápido porque la parte técnica pues la tienen ellos. Entonces yo creo que eso es uno de los beneficios y otro es que tú tienes toda la información de primera mano, o sea, que si tú tienes que pedir referencias, etcétera, que es otra parte del reclutamiento, pues el examen médico y demás, tú lo obtienes de primera mano. Su historial. Exactamente, la historial del empleado. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, la última, ¿cuál es la planeación del Departamento de Recursos Humanos dentro de la compañía? Nosotros lo que planeamos, obviamente como muchos otros tenemos la parte del presupuesto, que es algo que ya les comentaba, ¿no? Si tengo que hacer eventos, etcétera. Pero la planeación estratégica del Departamento de Recursos Humanos es una parte que nosotros hacemos entre finales de cada año y a principios del siguiente, porque ponemos cuáles van a ser los objetivos que nosotros como departamento tenemos que seguir. Es decir, por ponerles un ejemplo, el año pasado nos enfocamos en cinco diferentes cosas. Fue la administración de talento, cuál iba a ser mi iniciativa, lo que es reconocimiento de los empleados, lo que es ser el empleador por excelencia, o sea, cómo me voy a asegurar de que la gente pues quiera venir a trabajar conmigo. También cómo puedo la cuarta fue servicios de recursos humanos completos, es decir, cómo me aseguro de que si una persona perdió su tarjeta de vales, que reciba toda la información para que pueda obtener una reposición, por darles un ejemplo así. Y el otro fue eventos, o nosotros lo llamamos engagement, cómo comprometemos a la gente, ¿no? Entonces esos 5 pilares nosotros los trabajamos desde hace un año y con el equipo que ya les comenté, pues obviamente se delegaron tareas que se tenían que ir cumpliendo durante todo este lapso, ¿no? Cada una de las iniciativas tenía un dueño o un champion del equipo, un champion de esa iniciativa. Entonces esa persona tenía su propio grupo de 3 personas más de acuerdo al tamaño del equipo, y ellos se encargaban de decirme cómo íbamos a ser mejores en reconocimiento, administración de talento, en las 5 que ya les comenté. Y de ahí salían proyectos y me daban un calendario y me decían, ok, en enero pues vamos a hacer A, B, C, D proyectos para que la gente empiece a ver un cambio en servicios, un cambio en eventos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente la planeación estratégica de recursos humanos, como les comento, empieza a finales o principios del siguiente año, para que tengas todo un año en poder realizar todos los proyectos que salgan de ahí. Al principio es lluvia de ideas, ya de ahí se hacen las prioridades y ya ellos me la presentan, yo como gerente les digo, ok, estas van a ser las prioridades, estas me gustan, vamos a hacer esto, y a lo mejor estas no son tantas prioridades, pero vamos a dejarlas ahí en el campito de espera, por si tenemos tiempo y presupuesto las podemos implementar. Entonces básicamente es como trabajas durante el año. Pero sí, esa planeación estratégica es muy importante para recursos humanos, no sé si todos lo hagan, pero a mi punto de vista es muy importante para que tú sepas en qué vas a trabajar y en qué actividades tú eres la dueña como recursos humanos de que suceda en una compañía. Entonces, eso es básicamente el proceso, ¿no? De cómo lo trabajas. Una parte es la planeación, como dices, ¿no? Del negocio, del presupuesto, porque pues todo esto significa presupuesto. De hecho, después de esa planeación estratégica, ahora sí veo, ok, ¿cuáles de todos estos proyectos van a necesitar dinero? Ok, pues tanto. Perfecto, ese tanto ya yo lo presento con finanzas y finanzas me la aprueba para el siguiente año. Se presentan a nivel sitio, ¿no? Ya ellos me dicen, oye, esto le pusiste mucho, bájale, córtale, etcétera. Y ya presentas todo el proceso final. ¿Okay? Antemano le damos las gracias por haber aceptado la entrevista.
de parte de todo el equipo, que está conformado por 6 integrantes. Es María Rosario Alemán Bonilla, Luis Ángel Borbona Ramírez, su servidor, Roberto Carlos González Rodríguez, Omar Aguilar Álvarez, Manuel Ulises Flores Vargas y Axel Fernando. Le damos las gracias. No, gracias a ustedes. por el conocimiento que nos otorgan, porque de cierta manera manejó unos conceptos, unos preconceptos que a lo mejor para nosotros fue nuevo, sobre su sistema, sobre las preguntas que van dependiendo del área en que va el vacante, por decirlo, las preguntas que se le plantea, pues, ¿no? Okay. Muy bien, gracias. Gracias No, por todo. bienvenidos, espero que les ayude. Y bueno, pues espero que les sirva para ustedes y sus compañeros. Nos va a servir mucho. Claro Muy que bien. sí. Mucha No, experiencia y la teoría nos ayuda mucho. Perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.